Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que bien, han hablado, y los he escuchado, sigan apoyando esta historia si quieren más. Disfruten. Quien haya dicho que la historia está escrita en piedra claramente nunca se había encontrado en el mundo ficticio de una dimensión alternativa. La historia no estaba escrita en piedra, la tinta no estaba seca y yo tenía cierto control sobre mi destino. Esta revelación fue un gozo minúsculo, pero aún así me complació. Esta pequeña victoria me dijo que mis acciones también importaban, que esta lucha mía no era un esfuerzo sin sentido. La presencia de Venus y Mercurio aquí significó una mala noticia para mí, pero también demostró que tenía una cantidad minúscula de poder aquí. Simplemente tenía que tener cuidado con cómo lo usaba. Mantuve los ojos pegados a mi escritorio mientras la clase daba la bienvenida a las dos niñas a su nueva escuela y les decían que eligieran cualquier asiento vacío. Ahora, nuestra clase era aparentemente una de las más pequeñas, porque por lo general teníamos alrededor de 4 escritorios vacíos esparcidos por el salón para elegir. Sin embargo, recientemente tuvimos 5 asientos vacíos. El escritorio de Naru estaba a mi derecha, 2 filas más arriba y desde que la escuela había comenzado, nadie lo había tocado. Nadie iba a hacerlo tampoco, porque Naru había sido muy querido aquí, e incluso si ese no hubiera sido el caso, la gente tendía a mostrar más compasión cuando alguien más estaba herido o muerto. Un mes después, Naru seguía siendo la comidilla de la escuela. Los estudiantes que sospechaba que casi nunca le habían hablado habían llorado abiertamente por la niña. La gente había empezado a pegar tarjetas de bienestar y cosas por el estilo en su casillero de zapatos, actuando como si esta fuera la mayor tragedia que jamás hubiera golpeado en la secundaria municipal Juban. Demonios, tal vez realmente fue lo peor que la escuela había experimentado. El punto era que con Naru en el hospital, la gente había sido sorprendentemente respetuosa con ella. Era una especie de regla tácita, que no usabas su escritorio y no te metías con las cosas que quedaban en su casillero. Era tabú y todo el mundo lo sabía. Es decir, todos excepto Venus. Honestamente, no sé qué me pasó cuando ella comenzó a sentarse en el escritorio de Naru. Naru no había sido una persona especial para mí. No habíamos sido amigos muy cercanos ni siquiera decentes. Fui a la escuela, la multitud de Serenity estaba a mi alrededor y no hice nada para alejarlos activamente hasta que llegaron las actividades después de la escuela. Naru no había sido una de mis queridas personas, pero su hospitalización fue parcialmente culpa mía. El coma en el que estaba, los meses que se le habían escapado, eran culpa mía, así que todo lo que podía hacer era mantener la esperanza de que ella se despertara y encontrara la fuerza para alejarse de esto. Y cuando lo hiciera, su escritorio la estaría esperando. Ese asiento está ocupado. Mi voz era de acero, lo suficientemente fuerte como para ser escuchada por toda la clase. Todos se volvieron para mirarme mientras yo miraba a Venus. Las palabras se habían escapado, un poco más duras de lo necesario, pero supuse que entendía mi punto. Nuestra sensei parecía avergonzada por mi repentino arrebato, y siseó mi nombre de una manera reprensiva. Me volví hacia ella, con la mirada fría, y lentamente dije: «Ese asiento está ocupado, ¿no es, sensei?». Apretó los labios, dirigiéndose a Venus. Aino-chan, lo siento mucho por tal comportamiento. Ante esto, sus ojos se posaron en mí. Pero desafortunadamente, ese escritorio está ocupado. Tenemos un estudiante enfermo en este momento, ya ves. Sin embargo, cualquier otro escritorio estaría bien si no te importa mudarte. No hay problema, chirrió Venus, moviéndose a un escritorio más atrás. Lo siento por eso. Me relajé, apartando la mirada. Cuando comenzó la clase, sentí las miradas de mis compañeros perforando sin piedad mi espalda. Yumiko me dio una mirada de aprobación y una media sonrisa de simpatía antes de girarse para concentrarse en la lección que se desarrollaba. Mi mente no me permitía seguirles el ritmo, demasiado ocupada corriendo tirando de una docena de diferentes líneas de pensamiento. No debería haber hecho nada para destacarme con Venus y Mercurio, no debería haberme roto de la forma en que lo hice. Sin embargo, lo más importante es que fueron Venus y Mercurio juntos. Esto fue enorme, más allá de mi imaginación. Venus estaba aquí, y el hecho de que no hubiera venido sola no podía ser una coincidencia. ¿Significaba eso que Mercurio se había despertado? Seguramente debía haberlo sido, y si ese era el caso, de alguna manera Venus la había encontrado con solo un nombre para continuar. Hice una pausa, la inquietud se curvó en mi estómago mientras reflexionaba sobre ese pensamiento. Un nombre, solo le había dado un nombre y de alguna manera Venus se las había arreglado para encontrarla.
Me moví en mi asiento, una mano presionando mis labios mientras consideraba las posibilidades. Tendría tal vez un mes desde el momento en que le llegó la carta, un mes para llegar aquí y encontrar a una chica en una ciudad tan grande. Por otra parte, Venus era líder de los Sailor Scouts por una razón. Estaba empezando a darme cuenta de que tal vez la había subestimado, y eso sin duda era algo peligroso. Tendría que ser mucho, mucho más cauteloso con ella y Mercury, de ahora en adelante. Estas chicas estaban lejos de ser estúpidas, había una razón por la que eran una fuerza a tener en cuenta y ahora las cosas se habían vuelto un poco más complicadas. Necesitaba que despertaran a las otras chicas y siguieran adelante con sus vidas de lucha contra el crimen mientras permanecían tan lejos de ellas como humanamente posible. Si los otros dos no se hubieran despertado cuando tuviera los fondos suficientes para huir de la ciudad, le dejaría de Venus otra nota y trataría de ser un poco más específico. Y luego se quedaron solos. Sin el cristal de plata, el Imperio Oscuro o lo que sea no podría ser una gran amenaza. Eran poderosos, sí, pero sin él deberían estar relativamente a la par con los Sailor Scouts. Con suerte, sufrir algunas pérdidas y recibir una patada en el trasero fortalecería un poco a los marineros. Realmente era todo lo que podía esperar en este punto, no podía quedarme y tirar de los hilos para ayudarlos en el camino o siempre confiarían en ello. Cuando sonó la campana para el almuerzo, estaba tratando de salir de mi aturdimiento. Yumiko dio la vuelta a su escritorio para mirar al mío y comenzó a sacar su propio almuerzo. Las otras dos chicas del grupo de Serenity se unieron a nosotros y empezaron a charlar sobre una de nuestras asignaciones. Estaba escuchando a medias, comiendo mi propia comida y pensando en el resto del día. Era lunes y no tenía práctica de Aikido hoy, así que después de la escuela estaría listo para trabajar para mí. El tema de este mes en Defabler fue Creatures of the Woodland Realm, y debido a que Dios me odiaba, dibujé el palo corto y terminé siendo un conejo. Como si el universo no fuera lo suficientemente cruel. El atuendo en sí estaba bien, cómodo y me cubría bastante bien. Simplemente no tenía gusto por el abyecto giro de la ironía aquí, como si mi vida fuera una gran broma cósmica. La necesidad de arrojar algo me atormentaba cada vez que pensaba demasiado en ello, así que traté de concentrarme en otras cosas. Entre la asignación y el trabajo, tenía una cantidad decente de fondos cada vez mayor. No exactamente una pequeña fortuna de ninguna manera, pero probablemente lo suficiente para comprar un boleto de avión en el extranjero. Por supuesto, no podía salir del país, pero aún así era bueno saber que mi arduo trabajo estaba comenzando a dar sus frutos. Perdóneme. Dijo una voz ligera, sacándome de mis pensamientos. Miré hacia arriba, accidentalmente atrapando la mirada de Venus. Me estremecí levemente, sobresaltado, y cambié mi línea de visión a su frente. Eres Tsukino Usagi, ¿verdad? Sí, hubo un movimiento detrás de ella, y una mancha azul me dijo exactamente quién era. Soy Aino Minako. Dijo Venus. Solo quería pedir perdón, por antes. No me habría sentado allí si lo hubiera sabido. Miré a las otras chicas, tomando nota del apaciguamiento en sus expresiones, y me encogí de hombros. Está bien, no sabía si eso no me había impedido hablarle bruscamente antes, pero como sea. Si ella no iba a guardar rencor, yo tampoco lo haría. Hubo un incómodo momento de silencio entre los dos, donde esperé a que ella se fuera y ella siguió parada allí. Entonces, una de las chicas con el nombre de Kuri hizo lo impensable. ¿Quieres sentarte con nosotros?, preguntó, acercándose para dejarles espacio. Apreté los dientes, mirando de frente a una pared con una expresión en blanco mientras los Sailor Scouts aceptaban, arrastrando sillas y poniéndose cómodos. Los 5 continuaron charlando y cotilleando por un rato, y esta vez escuché atentamente, en alerta máxima. Mercurio era más silencioso que Venus, daba sus opiniones con moderación y dejaba que los demás dirigieran la conversación como yo solía hacerlo. Esperé, recogiendo todos los detalles que pude sobre ellos dos, y hacia el final del almuerzo Venus finalmente mostró sus verdaderos colores. No es mi intención entrometerme, murmuró. Pero tenía curiosidad. ¿Alguno de ustedes podría hablarme de su amigo enfermo? ¿Osaka Naru? Las chicas se callaron y entrecerré mi mirada hacia ella. Nuestro sensei nunca había mencionado el nombre completo de Naru en voz alta. Ninguno de ellos sabría eso a menos que le hubieran preguntado específicamente a alguien antes. Sin embargo, si realmente lo habían hecho, ¿por qué preguntarnos a alguno de nosotros? Kuri, como la traidora que claramente era, comenzó a explicar. Naru-chan ha estado en el hospital por un tiempo. Robaron su tienda familiar, y ahí, está en coma, fatiga, dicen.
Está bien, sin embargo, se está volviendo más saludable. Los médicos creen que podría despertarse en cualquier momento. Ahora. Kuri estaba estirando la verdad aquí. Naru se veía un poco mejor, pero de ninguna manera estaba mejorando. Los médicos mostraron estúpidamente optimistas. No entendieron que su coma fue infligido sobrenaturalmente. Sí, era posible que se despertara pronto, pero también era posible que no se despertara durante mucho tiempo. Nadie lo sabía con certeza, estos ataques eran completamente nuevos para los médicos de Tokio y no sabían tanto como les gustaría. La única razón por la que alguien pensó que podría despertar pronto fue porque en comparación con su madre, que no era ni mejor ni peor, Naru parecía una flor fresca de primavera. Eso suena terrible, espero que se recupere pronto. Mercury hizo una pausa y se inclinó hacia adelante. Sin embargo, es un poco extraño, ¿no crees? Tanta gente atacó y luego fue hospitalizada por fatiga. Sí, eso es extraño y el ceño de Yumiko se frunció. Ahora que lo pienso, ¿no dijeron las enfermeras que el coma de la señora Osaka también fue causado por la fatiga? Las otras chicas expresaron sus acuerdos, pero yo estaba demasiado ocupada mirando la mirada cargada que Venus y Mercury se dieron para expresar mi propio pensamiento sobre el asunto. Estaban buscando información sobre Naru, ¿pero por qué? ¿Qué les importaba? ¿Crees que podría haber algún tipo de atacante en serie suelto? Kuri reflexionó preocupado. Oh, no me preocuparía por eso. Venus la tranquilizó. Quiero decir, si hubiera, la policía estaría totalmente en eso. Sí, lo mejor de Tokio estuvo bien en el trabajo. Lástima que esto estuviera muy por encima de su nivel salarial, esos tipos no serían de mucha ayuda a largo plazo. Aún así, es mejor no señalar eso. Las chicas ya parecían bastante asustadas ante la idea, y Yumiko lo empeoró al agregar. Tal vez sea un virus o algo así. Quiero decir, el día que Naru entró en coma, todos estuvimos juntos en su tienda, y luego no lo hicimos. ¿Todos nos enfermamos? Eso es correcto. Kuri asintió. Tuve náuseas al día siguiente y todos nos habíamos quedado en casa. Pero has mejorado, ¿verdad? Venus instigó. Ella nos estaba mirando a todos, y aunque yo no había estado allí en ese momento, asentí con el resto de las chicas. Nadie había mencionado mi ausencia y yo sería el último en decir lo contrario, sobre todo si me daba una posible ventaja en el futuro. Sí, Yumiko se movió, y vacilante dijo, pero definitivamente me sentí fatal durante mucho tiempo después. Ni siquiera podía soportar mirar el anillo que recibí de la tienda de Naru-chan. Lo envié de vuelta por correo. Ni siquiera me importa si recupero mi dinero. Por alguna razón, se sintió mal mantenerlo. Nosotros también lo hicimos. Comentó Kuri. Sin embargo, la tienda está cerrada en este momento, por lo que puede que no haya nadie allí para llevarlos de regreso por un tiempo. Venus parecía extremadamente interesado en esto. Mantuve los oídos atentos durante el resto del almuerzo, tratando de tener una mejor idea de lo que ella y Mercury podrían haber estado pensando. Sin embargo, los temas cambiaron a otras cosas menos importantes, y cuando la clase comenzó de nuevo, no me llamó la atención nada significativa. Después de la última campana, me escabullí rápidamente, agarrando mis cosas de mi casillero e ignorando la demasiado decorada a mi derecha. Estaba ansioso por ponerme en marcha, el trabajo estaba al otro lado de la ciudad y cuanto antes llegara, más horas podría entrar. Sin embargo, algo sobre el almuerzo todavía me molestaba. Era una picazón que no desaparecía por mucho que lo intentara. Estaba saliendo de la escuela cuando los vi salir por la puerta delante de mí. Mercurio y Venus. Se movieron rápidamente, como si tuvieran prisa y no quisieran levantar sospechas, pero yo ya los había visto. El instinto me hizo seguir, susurrando que esto era algo que necesitaba ver. Con el corazón latiendo con fuerza, los seguí, manteniéndome lejos y moviéndome a un ritmo un poco más lento. Sería mejor arriesgarse a perderlos que arriesgarse a que los atrapen. No hace falta decir que esto fue increíblemente estúpido de mi parte, pero era más que mera curiosidad lo que me impulsaba en este punto. No me gustó esa conversación en el almuerzo, y tenía la sensación de que no me gustaría lo que sea que estuvieran haciendo los dos. Caminaron durante unos 15 minutos, y durante ese tiempo un gato blanco se les unió, dejándose sostener en los brazos de Venus mientras continuaban. Afortunadamente, caminaron por carreteras con mucho tráfico y no fue difícil mezclarse con los otros estudiantes que habían salido de la escuela. Una sensación de pavor comenzó a apoderarse de mí a medida que nos acercábamos a un edificio familiar en el medio de la ciudad.
Se detuvieron al otro lado de la calle y esperaron otros 5 minutos, un tiempo durante el cual me puse cada vez más nervioso. Finalmente, a los 3 se les unió un gato negro, y detrás de ella y otra chica. Cabello largo azabache, brazos cruzados y luciendo una expresión seria. Mi corazón dio un vuelco cuando juntos cruzaron la calle y entraron al hospital Azabujuban donde se alojaba Naru. Me quedé mirando fijamente las puertas automáticas que se cerraban, evaluando lo que acababa de presenciar. Sailor Mars había entrado en el juego. 2 Coca-Cola Light y una orden de crepes. Recité alegremente a la mesa de 2 frente a mí, entregándoles el cheque. Por favor, toma tu tiempo. Me alejé de la mesa para darles tiempo de pagar e irse, y la sonrisa se desvaneció cuando entré al área de atrás. Los cocineros habían apagado las estufas y estaban limpiando para pasar la noche. Arumi también estaba allí, apoyada contra una pared y revisando algo en el portapapeles frente a él. Él miró hacia arriba mientras yo giraba mis muñecas, provocando un par de grietas en ellas y haciéndolo temblar. Eso, comenzó dramáticamente, apuntando el bolígrafo que sostenía en mi dirección. Fue horrible. Te darás un túnel carpiano si no estiras adecuadamente esos músculos antes y después del trabajo. Oh no, dije monótonamente. No el túnel carpiano, nada menos eso. Crees que todo es divertido y se ríe ahora, pero solo espera. Dentro de 10 años usarás aparatos ortopédicos por la noche, usarás crema para calmar el dolor y pensarás si solo hubiera escuchado a Aru-chan. Si mi único problema 10 años después apareciera en forma de túnel carpiano, entonces me arrodillaría y besaría los pies de Arumi. Teniendo en cuenta el estado de las cosas, ese futuro parecía muy improbable. Me aseguraré de llamarte el día que suceda para que puedas decirme cómo tenías razón. La sonrisa de Arumi era angelical. Eso es todo lo que pido. Ahora, ¿sus mesas ya están despejadas? Tengo a los últimos clientes pagando ahora. Respondí. Sin embargo, la mesa está limpia, y solo tengo que limpiarla una vez que se vayan y estaré listo para ir. Inclinó la cabeza y entrecerró los ojos ligeramente. ¿Hiciste rodar los cubiertos? 112 juegos, sí. ¿Barrer el pasillo trasero? El pasillo trasero, el vestuario y yo también saqué la basura. Me mantuve erguido, orgulloso, pero tratando de no sonar como si estuviera fanfarroneando. Le había dicho que no se arrepentiría de contratarme y tenía la intención de cumplir mi palabra. Los deberes de las camareras rotaban todos los días, a veces barriendo la trastienda o trapeando el piso. Alguien hizo basura, o reabasteció los aderezos y la exhibición de la panadería, o limpió el baño. Todos teníamos nuestros deberes y teníamos que enrollar 60 juegos de cubiertos antes de irnos a pasar la noche. Yo era un gran triunfador, y dado que este trabajo comenzaba a ser una de las pocas cosas en las que no apestaba aquí, estaba haciendo más que un esfuerzo adicional por lograrlo. A Arumi no le gustaba cuando hacía las tareas de las otras chicas por ellas, así que me había tomado un tiempo descubrir qué cosas podía hacer para demostrar mi valía. Este café no era un lugar para siempre, pero posiblemente había crecido en mí, un poco, y quería ser el empleado más valioso de Arumi. Mientras me miraba ahora, ese desafío en su mirada se convirtió en algo suave y suspiró, poniendo una palma en su mejilla. ¿Cómo diablos conseguí que una chica tan destacada como tú formara parte de mi equipo? Yo sonreí. Es un mundo extraño. De hecho, es. Arumi tarareó. Puedes irte a pasar la noche, terminaré de limpiar. Es lunes, después de todo. Tienes escuela mañana. Ahora show. La protesta en la punta de mi lengua fue tragada. Realmente no había lucha contra un hombre como Arumi, siempre se salía con la suya. Le di las gracias, me quité el traje de conejo y comencé a caminar a casa. Eran un poco más de las 8 y la cena ya había sido servida cuando llegué a la residencia Tsukino. Esto se había convertido en una ocurrencia común, y últimamente Ikuko parecía tener poca preocupación por mis idas y venidas, siempre que me fuera bien en la escuela y de hecho apareciera. Por lo general, le decía si iba a salir tarde, para que no se preocupara demasiado, e Ikuko me guiñaba un ojo como si ambos estuviéramos en un secreto. Empezaba a sospechar que ella podría haber pensado que esto tenía algo que ver con un chico y, sinceramente, no me atreví a corregirla. Necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir en este momento, y si pensar que tenía novio le daba a Ikuko un poco de tranquilidad, que así fuera. La única persona que me dio problemas fue Shingo, el hermano pequeño de Serenity. Se estaba volviendo cada vez más entrometido en estos días, y el sentimiento recordaba vagamente a mi propia hermana pequeña, así que de vez en cuando lo complacía.
Cuando entré a la casa, él estaba esperando en el pasillo, con los brazos cruzados como un padre decepcionado. Saliste tarde. Dijo, un poco de acusación goteando en su tono. Tenía una cabeza sobre él a la altura, así que fue divertido verlo mirarme mientras trataba de intimidarme. Soy una chica ocupada. Le dije, quitándome los zapatos. No se puede evitar. Mis fans simplemente no pueden tener suficiente de mí. Shingo se burló. ¿Quién sería fan tuyo? Oye, soy agradable. Dije, con la intención de pasar junto a él cuando se interpuso en mi camino como para hacerme tropezar. Sonreí, todo dientes, y puse mi mano sobre su cabeza. Lo froté con fuerza y Shingo me golpeó en un intento de detenerme. Su cabello estaba lleno de estática y por todas partes cuando logró escapar de mi agarre. Me miró y me reí. Más tarde, mocoso. Su murmullo disminuyó mientras subía las escaleras hacia la habitación de Serenity y cerraba la puerta detrás de mí. Demasiado cansada para ducharme, simplemente me dejé caer en la cama, todavía con mi uniforme escolar, y dejé que mis pensamientos divagaran un poco. La familia de Serenity siempre me dejaba un dolor hueco en mí, y rehuía pensar más en eso. Seguí volviendo al momento en que las Sailor Scouts ingresaron al hospital y sus extrañas preguntas durante el almuerzo. Naru era solo otra víctima, agotada como docenas de personas en Tokio, entonces, ¿por qué estaban tan interesados en ella? Odiaba no saberlo. Hasta hoy, no sabía que Mercurio y Marte ya se habían despertado. Esto cambió casi todo. Venus estaba trabajando más rápido de lo que pensaba, claramente no necesitaba ayuda y no estaba segura de si eso me preocupaba o no. Júpiter era el único que quedaba, y una vez que ella también fue encontrada, ¿qué podía esperar de ellos? Venus había sido inflexible sobre la protección de la princesa de la luna si recordaba correctamente, así que, ¿a qué extremos iría para encontrarme? En algún momento, se darían cuenta de que quien envió la carta definitivamente no estaba entre ellos. Solo le había dado a Venus 3 nombres: Marte, Júpiter y Mercurio. Luna sabría que había una Sailor más por encontrar, y no sería muy exagerado pensar que quizás Sailor Moon, la única que faltaba en la lista, había sido la que lo envió. Todavía tenía la esperanza de que uno de ellos sospechara de Mamoru en su lugar, pero eso solo se mantendría por un tiempo. Las Sailor Scouts no estarían buscando solo a la princesa de la luna. Eventualmente también estarían buscando a Sailor Moon. Tal vez pensaron que Naru podría ser Sailor Moon o la princesa de la luna. Explicaría el interés malsano en ella, pero lo descubrirían tarde o temprano. Naru no era la chica que buscaban. El sueño fue inquietante para mí esa noche, sentí que me estaba perdiendo algo y por la mañana no estaba más cerca de una respuesta. No quería ir a la escuela hoy, estaba demasiado cansada para lidiar con eso, pero al final perseveré. En este momento, con los Sailor Scouts en la ciudad, era crucial mantener una rutina. Quería aparecer en sus mentes lo menos posible, y para hacerlo necesitaba ser aburridamente normal. Así que fui a la escuela, hice todo lo que había estado haciendo desde el final de las vacaciones de verano y no actué de manera diferente. Mis interacciones con Mercurio y Venus fueron mínimas y siempre incluyeron al menos a una de las otras chicas. Todo fue como de costumbre, hasta que salí de la puerta de la escuela. Grité de sorpresa cuando unas manos rodearon mi cintura desde atrás y me levantaron del suelo y me dieron una vuelta. Una risa familiar llegó a mis oídos cuando la persona me bajó, y me volví con una sonrisa renuente para ver a Matsuo. Movió las cejas cómicamente, esquivando fácilmente cuando le pateé. Tranquilo, tigre. Él se rió entre dientes y levantó las manos en señal de rendición. Entonces ese destello de picardía entró en su expresión, y con una amplia sonrisa Matsuo agregó, o debería decir, conejito. Cállate. Fui por un puñetazo, que también evitó. ¿Qué estás haciendo aquí, de todos modos? Alguien podría confundirte con un pervertido, parado afuera de una escuela como esta. Él se encogió de hombros. La curiosidad es algo poderoso. Esperé, esperando que él explicara o dijera más, pero Matsuo no parecía sentir la necesidad de agregar nada. Se me escapó un suspiro mientras estábamos allí, y fue entonces cuando noté que otros estudiantes nos miraban. Un pequeño grupo de chicas pasó lentamente junto a nosotros, susurrando y mirando a Matsuo. Les sonrió, dulce como siempre, y se rieron antes de seguir adelante. Lo miré divertido, y después de un momento atrapó mi mirada y dijo: ¿Qué? Deberíamos irnos, antes de que alguien llame a la policía acerca de un bicho raro que anda entre colegialas. Le di un codazo y juntos comenzamos a caminar hacia el dojo. Le di una mirada pensativa mientras íbamos, los pensamientos volvían a las risas tontas de las chicas.
No era algo en lo que hubiera pensado antes, pero mirándolo ahora, no era difícil ver por qué esas chicas se habían quedado mirando. Matsuo era guapo, tal vez no tan bonito como Mamoru, pero definitivamente lo suficientemente guapo como para darle una oportunidad al tipo por su dinero. Mamoru era delgado, fuerte, pero irónicamente más bien principesco en apariencia. Sus rasgos eran aristocráticos, con esos pómulos altos, una nariz recta y largas pestañas. Mamoru tenía ojos y cabello intensos que buscaban el alma y el cabello caía a la perfección sin ningún esfuerzo, también tenía ese aura de responsabilidad y liderazgo. Era un chico bonito, sí, pero curiosamente había una fuerza silenciosa en él. Más amabilidad de la que hubiera anticipado, y, De todos modos, Matsuo era atlético. Sus hombros eran anchos y sus músculos más definidos. Estaba cincelado, bronceado con ojos marrones y cabello castaño desordenado y era bueno que tuviese una sonrisa tan encantadora y fuera tan extraordinariamente amigable porque de lo contrario tenía una apariencia intimidante. Del tipo que ningún padre quería ver cerca de su hija. Fue su personalidad lo que hizo que todo en él se sintiera cálido y acogedor en lugar de duro y nervioso. Quizás por eso disfrutaba tanto de su compañía, porque en un mundo tan incierto Matsuo tenía una presencia estable, firme y tranquilizador. Si las cosas se iban al infierno, sabía que él me respaldaba. Cada vez que reconocía esto, mis pies se ponían pesados por la desesperación. A menudo trataba de no pensar en eso a su alrededor, mi eventual salida de la ciudad. Por alguna razón, cada vez que lo hacía, mi garganta se apretaba y tenía un breve momento sin aliento. Incluso ahora, podía sentir el comienzo de eso, y la desesperación por dejar de pensar en eso me hizo soltar lo primero que me vino a la mente. Tengo mucha tarea hoy. Oh, respondió Matsuo. Está bien, ¿quieres trabajar en eso antes o después del aikido? Antes, no es demasiado y prefiero sacarlo del camino. Además, me vendría bien la distracción. Cuando llegamos al dojo estaba vacío excepto por Hajime-sensei, quien apenas nos miró antes de entrar a su oficina en la parte de atrás. Matsuo había estado viniendo aquí durante algunos años y ahora, en su último año de secundaria, dividió su tiempo entre aquí y el Fabler. Una vez, le pregunté cuánto ganaba trabajando aquí, curioso por saber por qué necesitaba otro trabajo, y Matsuo me explicó que el dojo era más una pasantía. No ganaba dinero aquí, y había comenzado a ayudar en el lugar sin que Hajime-sensei siquiera lo hubiera pedido. Me sorprendió, pero ese era el tipo de persona que era Matsuo. Está bien, murmuró, sentándose a mi lado mientras sacaba la tarea asignada. ¿Qué tenemos todos hoy? Historia. Murmuré con disgusto. Un poco de matemáticas también, y japonés. También tenía deberes de inglés, pero no era un tema en el que quisiera que me viera trabajando por razones obvias. Matsuo asintió con la cabeza, mirando a través de los temas separados que se presentaban frente a nosotros antes de tomar la historia y leer las instrucciones. Saqué un cuaderno y un bolígrafo de mi bolso, y él pasó a la página correcta de mi libro de texto antes de aclararse la garganta y leer el texto en voz alta. Escuché atentamente mientras hablaba, anotando cosas importantes como fechas y él hacía una pausa cada vez que mi bolígrafo golpeaba el cuaderno, esperando a que terminara antes de continuar. Esto se había convertido en una tradición para nosotros, comenzando hace un par de semanas cuando mencioné mi tarea de verano. Matsuo sabía que leer durante largos periodos de tiempo me producía migrañas mortales y que tomaba mucho tiempo, y se había ofrecido a ayudarme con eso. Hacer que él leyera todo en voz alta me ayudó a entender más fácilmente y redujo a la mitad la cantidad de tiempo que pasaba luchando. Con el tiempo, debió de resultarle obvio que yo no era estúpido, solo necesitaba que me explicaran las preguntas. Responder fue la parte más fácil, y entre los dos terminé mi tarea en 1 hora. Teníamos unos 20 minutos antes de que comenzara la clase, así que después de cambiarme limpié mi desorden mientras Matsuo miraba. Me di cuenta de que estaba pensando profundamente en algo, así que me quedé callado y, después de un par de minutos, finalmente habló. Usagi, ¿le has contado a alguien más sobre tus migrañas? ¿Has hablado con alguien sobre eso? No, pasé mis manos por mi cabello, levantándolo en una cola de caballo. Quiero decir, no tiene mucho sentido. Cualquiera a quien preguntes podría decirte que la escuela no es exactamente mi fuerte. Bueno, tal vez deberías. Se frotó la nuca. No te lo tomes a mal, pero ¿has considerado que quizás hay algo, más en tus problemas de lectura? Mis cejas se fruncieron ante su comportamiento, como si estuviera tratando de ser delicado con sus palabras. ¿Por qué me lo tomaría a mal?
Era de conocimiento común que luché, Tsukino Usagi no lo hizo bien en la escuela, así que no vi por qué me ofendería. Debió haber visto la incomprensión en mi mirada, porque de repente la expresión de Matsuo se torció en lo que parecía ser frustración, y resopló. Usagi-chan, ¿sabes qué es la dislexia? Oh. Asentí y continuó. Entonces sabes que las personas que la padecen a menudo tienen problemas para leer las palabras correctamente o leer cosas durante un periodo prolongado. Vaya, realmente pensó que mi problema era un caso no diagnosticado de dislexia y no la barrera del idioma y la avalancha de japonés a medio aprender que era. Me senté allí por un momento, inseguro de cómo remediar la situación. ¿Cómo le expliqué la verdadera causa de mis migrañas sin sonar como un loco? Por otra parte, la dislexia estaba tan lejos de la marca de mi propia incapacidad. No podía fingir que lo tenía, había algo horriblemente irrespetuoso en la idea, pero tal vez me ahorraría algunos problemas si le permitiera sacar sus propias conclusiones al respecto. Siempre y cuando no se lo mencione a nadie. Matsuo, este tema de lectura es, relativamente nuevo para mí. Estoy bien con cómo están las cosas en este momento, y no quiero discutirlo con un grupo de extraños todavía. Si realmente no puedo manejarlo, entonces hablaré con alguien, ¿de acuerdo? Sostuvo mi mirada, reflexionando sobre ella, y asintió. Luego volvió la alegría y se abandonó el tema. Me levanté y me estiré mientras me decía lo que estaba en la agenda de la lección de hoy. Cuando la gente empezó a llegar, me di cuenta de que apreciaba al amigo que había ganado en Matsuo. No había peleado conmigo por eso, y no iba a ir en contra de mis deseos. Estaba agradecido de que hubiera alguien en este mundo levantándome en lugar de arrastrarme hacia abajo. Realmente era el mejor amigo que podía haber pedido.